Y muchas gracias a Rodolfo Medina, un reconocido periodista, también hizo la carrera de leyes y dentro del terreno de la especialidad de la Constitución mexicana, abogado constitucionalista. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodolfo. Lalo, ¿cómo te va? Muy buen día, con el gusto de saludarte. Muchas gracias, gracias. Ahorita ya me verás ya de la dimensión correcta. Dime, tú, vivimos el pasado día viernes, bueno, la semana anterior, jueves, viernes, vivimos momentos muy intensos en el Congreso y sabemos que hubo disposiciones o cambios importantes en 20, digamos, en 20 áreas distintas de la Administración Pública Federal. Y se critica mucho que senadores o diputados votaron así nada más a la disciplina ciega, pues, o sea, porque ni siquiera supieron qué carambas votaron, pero levantaron su dedito y dijeron que estaban de acuerdo. Y al parecer hay procedimientos que seguidos de manera incorrecta, abren la puerta para que los afectados, que pueden ser los ciudadanos o instituciones, puedan inconformarse por la manera que el Congreso tomó esas decisiones. Platícanos, ¿qué tan desasiado tú como abogado, como especialista en el tema, viste el proceso de estos cambios administrativos tomados por el Congreso la semana pasada? Mira, Lalo, no, como abogado y como especialista en derecho constitucional, te comento que este tipo de temas los suelo ver desde dos ópticas, porque afortunadamente también tengo una formación, como tú lo sabes, como politólogo y como periodista. Entonces, lo que yo veo aquí es que todo lo que sucede en el Congreso, que tiene una implicación jurídica y social fundamental, es parte de un proceso político. Como constitucionalistas, le conocemos como el proceso creador de la norma, pero está sujeto a un procesamiento político. ¿Qué tan desaseado lo vi? Si te lo digo como abogado, creo que hay muchas cosas cuestionables en términos de los procedimientos que se deben seguir. Si te lo contesto como politólogo, lo que te diría es que es parte de la política, que la política es así. Tomas de tribunas las hemos visto en este país innumerables ocasiones. Albazos legales en el Congreso los conocemos, tan es así que se inventó ese término. Sesionamientos o sesiones en sedes alternas como la que vimos este fin de semana, no somos ajenos a ellas, también las conocemos. Yo efectivamente veo que es un proceso cuestionable. Entonces, desde todos los puntos de vista, y para ser muy concreto y contestar a tu pregunta, lo que te puedo decir, es un procedimiento que es impugnable. Ahora, quizás lo interesante, y no sé si tienes el tiempo o el interés de entrar a las formas que existen para impugnar, creo que sería la parte en la que valdría la pena explorar. Ya te perdí, no te Adelante, estoy sí, viendo. adelante, Rodolfo, dime. Sí, te lo comento, no sé si quieres que entremos en esa parte de cuáles Sí, son a los ver, recursos que vamos a existen. hacer el intento de entrar en esa parte. Ok, mira, ¿cómo se pueden impugnar este tipo de cuestiones? Hay que ser muy claros en esto. El Congreso es la entidad, como dijimos, el Congreso, considerando ambas cámaras, es la entidad que crea la norma, que crea las leyes, ¿no? Que nos dice cómo se tienen que hacer. Pero también la Constitución impone una serie de criterios para la forma como se deben crear esas normas. La Suprema Corte ha sido sumamente cuidadosa al entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque dice, es verdad que la Constitución impone ciertas exigencias, ciertos procedimientos, pero es otro poder, es el poder legislativo. Entonces la Corte no está como para venirle a decir al Congreso o a sancionar al Congreso y decirle eso lo hiciste mal, no. Y han habido innumerables situaciones. Creo que es una pregunta que está en tu mente o en la de tu auditorio seguramente. Hay innumerables situaciones en las que senadores, diputados han planteado controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Ya entraré en esas figuras en un momento. Y la Corte ha dicho, a ver, es verdad que aquí se violó tal procedimiento o no se respetó lo que dice la ley orgánica de la Cámara de Diputados.
pero la Corte, la verdad, tenemos una Corte que en este aspecto me parece envidiable en cualquier lugar del mundo. Lo que dice es, ya entrando en cuestiones de interpretación constitucional, lo que dice es, no se puede decir que por solamente un procedimiento que no se cumplió, todo el proceso está viciado. Entonces lo que hace es evaluar el impacto de lo que significa, por ejemplo, ¿hubo quórum o no hubo quórum? Que es uno de los puntos medulares que seguramente te preocupan. Ya lo analizará la Corte, pero además es algo que se tiene que probar. Si hay senadores que van a impugnarlo, y eso hay que ver si la van a impugnar. A ver, ¿quién tiene derecho a impugnar? Ese es un buen tema. De hecho, es un tema sustancial. Y ya decía que entraríamos en eso. Hay 3 recursos que considera la Constitución como recursos de control constitucional. Es decir, voy a empezar por el que es más importante para todos nosotros y es el amparo. El amparo es un mecanismo de control constitucional y ese opera para los gobernados. Es decir, si tú, yo, un empresario, quien sea, gobernado, se siente afectado por un acto de autoridad o, en este caso, por una ley, tiene derecho a impugnarla. Las otras 2 figuras son la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Estas 2 últimas, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, los gobernados, las personas, digamos, comunes como nosotros, no las podemos presentar. Esas corresponden a figuras institucionales. Por ejemplo, un grupo de senadores, como sucedió recientemente con el Plan B, plantea una controversia y es digamos que está en los parámetros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos como órganos autónomos, municipios, estados de la República, instituciones de carácter autonómico, de las que han estado siendo vapuleadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, la UNAM podría ser una de ellas. Esas instituciones pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. Privados, ¿no? Privados no pueden ir. O sea, una cámara empresarial, un organismo privado. No como tal, pero te voy a comentar. Tú sabes que hay mecanismos de cabildeo, ¿no? Acercamientos, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que el Consejo Coordinador Empresarial, con quien sé que tienes buena relación, dijera, oye, necesitamos activar esto porque tendríamos que ver qué sucedió. Y te voy a poner un ejemplo ahorita de cuando ya sucedió algo parecido a lo que te voy a comentar. Entonces habla con senadores, por ejemplo, o con diputados, y se tiene que reunir un número que es un tercio del Senado, y ese tercio puede presentar la controversia o la acción de inconstitucionalidad, según la figura de la que estemos hablando. Ahora, pero sí, no tú citas, pero no directamente. Pero no directamente. Ok. Tú citas tres vías, digamos. Tres figuras. 3 figuras. ¿Se pueden abordar las 3 o tiene que elegirse por alguna de las 3? Mira. Quien lo promueva. Todo depende de lo que estés impugnando, el acto que estés impugnando. Por ejemplo, si es una nueva ley, como una ley que no existe, ¿no? En este caso estamos hablando de reformas, en realidad. Sí. Que se constituyen, habrá que ver la extensión de la reforma, etcétera, etcétera. Hay algunas que se pueden impugnar por una vía y otras por otra. ¿Sí? No quiere decir que la misma puede obedecer a las mismas figuras. Así como también no todos los actores que te mencioné pueden presentar una u otra. Unos actores están facultados para recurrir a una de estas figuras y otros a otra. Así como los gobernados no podemos presentar acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales. Pero hay un caso bien importante que, bueno, lo analizo en el libro que ya te he comentado que está por publicarse, pero te la voy a mencionar rápidamente. Cuando, no sé si tú lo recuerdas, porque es tu área, ¿recuerdas el famoso PAN-OUT? El padrón que se quería hacer del registro de telefonía de los mexicanos, sí, que era verdaderamente una aberración, era entrar en la ciencia ficción de manera brutal. Sí. Bueno, en ese caso, el INAI, y a lo mejor por eso lo odia Andrés Manuel López Obrador, presentó la controversia que finalmente la Suprema Corte de Justicia le permitió echar para atrás el PAN-OUT.
Sí. Pero también un grupo de senadores presentó igualmente una acción de inconstitucionalidad. Y este tema te va a interesar, porque en ese caso los senadores impugnaron el procedimiento, así como lo van a hacer seguramente ahora, y decían que se legisló sin quórum, que los dictámenes no fueron discutidos, analizados como mandata la ley orgánica, etcétera, etcétera, y eso los desechó la Corte, con los criterios que te comentaba al principio. Pero sí le concedió algunos otros aspectos para la controversia. A ver, Perdón. déjame preguntarte cosas que nosotros que no sabemos de estos asuntos, quizás nos estamos preguntando. O sea, entra un procedimiento de inconformidad, ¿no? Ahora, ¿a qué ministro le toca? O sea, ¿cómo se define quién atiende el asunto y si y ese criterio de esa persona que lo recibe, el que lo acepte o no lo acepte? No, No, o lo tiene que consensar con los demás. te comento. Lalo, qué bueno que haces esas preguntas, Lalo, porque son preguntas que todos tenemos en nuestra cabeza, pero que ¿a quién se las hacemos? Sí, por Y la supuesto. verdad te agradezco que me la hagas y por otra parte seguro te reconozco ante tu audiencia que son temas bien importantes, Sí. son complejos, pero eso no quiere decir que no hay forma de explicarlos y que Claro, todos los por supuesto. entendamos. La forma, el procedimiento es como te lo voy a explicar a continuación. La Suprema Corte de Justicia, la única forma que puede intervenir es cuando gobernados presentan amparos o los órganos de los que ya hablamos presentan las Sí. otras dos recursos, que son la controversia o la acción de inconstitucionalidad. Pero cuando estas entidades pueden recurrir a la Corte, pueden recurrir solamente después de que se publicó en el diario oficial, es Sí. decir, cuando ya es norma. Pero antes, por ejemplo, ahorita, aunque la haya aprobado el Senado, No se todavía no es puede. norma vigente. Se envía al presidente de la República, que es quien la debe promulgar, que Sí. ese es un término también súper enredado, incluso para los constitucionalistas, porque se dice, en la Constitución dice promulgar, pero no hay una explicación clara de qué significa promulgar. En los hechos, una ley es vigente a partir de que se publica en el diario oficial, Sí. ¿sí? Entonces, una vez que se publique en el diario oficial, las entidades de las que ya hablamos están facultadas para recurrir a la Corte, Sí. presentar su acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. En el caso del amparo es diferente, no voy a entrar, si quieres entramos, porque también los ciudadanos pueden recurrir al amparo en estos casos que estamos No, abordando, ¿vale? ahí será tener otro día, pero bueno. Sí, Sí, ok. De hecho, dime si quieres que me acorte, me alargue, etcétera, para sí, abreviar donde puedo si abreviar. puedes abreviar, yo te lo agradeceré, De porque ya llegó acuerdo. nuestro siguiente colaborador, sí. Entonces, las entidades presentan los recursos por vía de oficialidad de partes y dentro la Suprema Corte tiene un mecanismo propio de asignación. Es decir, el presidente no decide a quién le da cada caso, sino que es por rotación, es por calendario. Por ejemplo, si al Oh, ministro Lainés Potisek le tocó ayer uno, el que sigue en el orden a lo mejor es la ministra Loreta Ortiz, bueno, pues le uy, toca a no, ella ya se fregó el asunto. y ya se fregó el asunto, pero a lo mejor así puede ocurrir. Es decir, eso no. Si un ministro dice no la acepto, no procede, ya se fregó el asunto, o puedes impugnar No, el hecho que. no. El ministro puede decir, bueno, tengo interés en el tema, mi esposa es secretaria de un. Mi esposa, que es tan inteligente, que hace tesis tan bonitas, no quiero decir tan interesantes, las tesis de mi esposa merece que, no, la esposa que dice, yo hago tesis Pero, maravillosas y yo quiero pero el caso, además, yo quiero ese caso, yo quiero. pero tiene 90% de lealtad, aunque solo 10 de capacidad, ¿no? Exacto. También que hoy opera. Ese es otro criterio, sí. Efectivamente, puede decir no y el turno sigue, es rotatorio. El Pero y ministro una vez que se niega, ya se fregó el asunto, o sea, ya A no ver, hay. bueno, aquí viene otra cosa. El ministro al que le toca, ese ministro presenta una propuesta y dice, le da entrada, ¿sí? O no le da entrada, para poner el caso que te preocupa. Tiene que explicar las razones de por qué no le da entrada, ¿ok? Por ejemplo, puede decir, pues esta acción
la persona o la entidad que la presenta no está facultada. No, ¿sabes Por qué? lo tanto, Lo que estás diciendo es un asunto muy importante. Te voy a pedir un favor. Veámonos mañana. Porque ok, sí, sí. si no me van a quemar la planta de los pies, porque tenemos No, una no, sí, con programación, gusto, tú lo sí, sabes. sí. Nos Es un veamos tema que lleva mañana tiempo. y nos vamos con ese asunto de que llegue el asunto a un ministro o ministra de la Corte que tiene la alternativa de aceptarlo o rechazarlo. Ahí nos quedamos para mañana, ¿te parece bien? Con todo gusto, Lalo, sí, Órale. claro que sí. Claro, ya después quedamos en el horario. Te mando un abrazo, Rodolfo. Muchas Abrazo gracias. para ti, tu auditorio y tu equipo. Muchas gracias.